Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Batman Arkham Knight y explorar todos los trajes que el Caballero Oscuro puede utilizar en este increíble juego. Comenzamos. Ya vimos mi top trajes de Arkham City, así que no podía faltar el de Batman Arkham Knight. En esta ocasión los trajes son increíbles y fue muy difícil colocar cada uno en su respectivo puesto. Sin más que añadir, comenzamos. Número 21. Primera aparición. La intención detrás de este traje es ser ridículo y cumple su objetivo de manera excepcional, por eso merece este puesto en la lista. El diseño destaca por sus detalles extravagantes, como los guantes de color violeta completamente innecesarios, un cinturón que parece sacado de un juguete y unas orejas de murciélago ridículamente exageradas. A pesar de ser la primera representación de Batman, resulta sumamente complicado encontrar aspectos positivos en este diseño. Número 20. Clásico azul. Este diseño se caracteriza por su simplicidad y carencia de elementos distintivos que lo hagan destacado. El logo amarillo en el pecho es su único elemento llamativo, y lo que más resalta en este atuendo, el cinturón es básico y la ropa interior destaca por su tono azul. En general, no ofrece ninguna innovación en su diseño salvo su paleta de colores y por tanto es merecedor de su posición. Número 19. Icónico gris y negro. Al igual que el diseño anterior, este traje es bastante básico, pero representa algunos aspectos destacables. En primer lugar, los músculos parecen artificiales, como si estuvieran resaltados por algún tipo de acolchado. Las orejas son muy pequeñas y apenas visibles. Sin embargo, el cinturón es un elemento que destaca notablemente. Su diseño con un patrón y color dorado resultan atractivos. Además, se puede apreciar la figura de un murciélago en el centro del cinturón. Sin embargo, este cinturón hace que sea mucho más notable la ropa interior por fuera, lo que lo llega a arruinar un poco la mística del diseño. Su color gris hace resaltar a la perfección su logo en el pecho y llamar así la atención de los matones. Batman Anime. Proveniente de una línea temporal alternativa, este traje nos presenta un diseño oriental del murciélago. Sus terminaciones puntiagudas y redondeadas destacan en este atuendo, al igual que su cuello y una nariz notablemente grande. Las garras añaden un toque agresivo, aparentando estar listo para enfrentar combates cuerpo a cuerpo. El cinturón llama la atención gracias a las bombas de humo visibles en él, y su tono plateado se funde de manera armoniosa con el resto del traje. Su diseño, inspirado en los ninjas, venga muy bien con Batman y con el sigilo y oscuridad que lo rodea. Número 16. Batman Sur en Ar. En momentos críticos es crucial tomar decisiones críticas. El traje de Sur-En-Ar representa el alter ego de Batman, encarnando su versión más violenta y sin restricciones. Aunque su diseño resulta extremadamente extravagante, esta excentricidad es parte integral de su propósito. La paleta de colores vibrantes, las terminaciones rotas y las costuras presentes en todo el traje le confieren un aspecto perturbador, reflejando la naturaleza desequilibrada del personaje al que representa. Además, a la hora de patrullar la ciudad, la capa destaca por sus rasgaduras que la hacen lucir aún más aterradora a pesar de su extravagancia. Cumple eficazmente su función, lo cual justifica su posición en este top. Número 15. Batman Noel. Su segunda aparición en la saga. Sin embargo, en esta ocasión no es Navidad. Las terminaciones puntiagudas de este traje le confieren un aspecto agresivo y el logo enganchado a la capa representa de manera genial al murciélago. En su pecho, cada detalle de esta indumentaria es afilado,
desde los abdominales marcados hasta las garras presentes en los guantes. Las costuras estratégicamente ubicadas alrededor del traje le otorgan un aspecto táctico que favorece la maniobrabilidad durante los enfrentamientos contra los criminales, sin perder la esencia navideña que lo caracteriza. Sin embargo, el punto débil de este traje recae en su capa, ya que más que evocar la imagen de un murciélago, recuerda más a una hoja navideña, la cual puede restarle cierta intimidación al conjunto. Número 13. Los nuevos 52. Desde una nueva realidad, este traje nos brinda un vislumbre del futuro de Batman. A pesar de tener ciertos aspectos que me agradan, hay muchos otros que no me terminan de convencer. Si bien considero acertadas las separaciones presentes en todo el traje, siento que están exageradas en medida, llegando incluso a sobrecargar la apariencia general del atuendo. Aunque la cantidad de separaciones pueda parecer excesiva, debo admitir que de cierta manera contribuyen a otorgarle un aspecto futurista y táctico, lo cual a su vez permite una mayor flexibilidad al conjunto, añadiendo un toque de dinamismo a la apariencia general. En contraste, la simplicidad del cinturón se percibe como un aspecto positivo, considerando la abundancia de detalles que ya posee el traje en sí mismo, permitiendo que estos elementos se destaquen sin distracciones innecesarias. Número 12. Batman Incorporated. Un traje notablemente sencillo, pero que logra funcionar de manera impecable. Los tonos oscuros resaltan con elegancia su logo amarillo y su cinturón, elementos que, a pesar de su simplicidad, aportan un toque de sofisticación al conjunto. La costura que recorre desde el pecho hasta las piernas, aunque pueda pasar desapercibida, contribuye significativamente a la elegancia que emana este diseño. No obstante, un detalle que desentona notablemente es la protección en la zona íntima, generando un contraste que puede distraer de la armonía que el resto del atuendo logra establecer. A pesar de este pequeño desliz, el traje en su conjunto cumple su función de manera eficaz, logrando crear una armonía casi perfecta en su diseño general. Número 11. Batman 2022. Aunque se ha realizado una modificación para mejorar ligeramente su aspecto, la realidad es que no se esforzaron demasiado en la creación de este traje. Originalmente, al hacer zoom para apreciar los detalles, se evidenciaría una calidad lamentable, además de incluir armas que no forman parte del traje original, como la pistola en su pierna. Las proporciones del cuerpo no concuerdan completamente con las del traje, lo que genera una apariencia un tanto robusta y desproporcionada. Estos detalles desafortunadamente restan mérito al conjunto y podrían haberlo ubicado a varias posiciones más arriba en la clasificación. De no ser por estos aspectos que afectan su valoración general, a pesar de todo su encanto particular, logra mantenerlo en una posición destacada en este top. Número 10. El regreso del Caballero Oscuro. Regresando de su retiro para enfrentarse a una milicia en solitario, este Batman irradia una aura de veterano experimentado. Cada detalle del conjunto refleja que el Caballero Oscuro se encuentra en sus años finales, desde las arrugas marcadas en su frente hasta la tela desgastada de su traje, que denota el paso del tiempo y las batallas liberadas. Cada detalle del atuendo contribuye a resaltar este aspecto, creando una imagen impactante y memorable en combate. Este Batman demuestra una destreza y determinación que indican que, a pesar de su avanzada edad, sigue plantando cara a una milicia entera en solitario. Su presencia imponente y su habilidad táctica hacen evidente que la experiencia y la sabiduría acumulados a lo largo de los años son sus mayores armas en esta batalla contra las fuerzas del Caballero de Arkham. Número 9. Batman 1989. Al igual que su predecesor, este traje es una interpretación fiel de la versión vista en su película. Los detalles se asemejan mucho a los del modelo de 1992, pero en esta ocasión se han omitido las líneas que solían marcar los pectorales y abdominales, lo que le confiere una apariencia más suave y uniforme.
La elegancia y la oscuridad se fusionan en este traje de manera excepcional, destacando el impactante contraste que el logo amarillo aporta al conjunto. Los marcados músculos de Batman añaden un toque de agresividad y poder a su imagen, mientras que la capucha unida a la capa crea un efecto visual impresionante que subraya la iconografía del héroe. Cada elemento de este traje contribuye a crear una imagen imponente y memorable, combinando a la perfección la sofisticación con la fuerza bruta característica del Caballero Oscuro. Número 8. Batman vs Superman. Hasta Batman posiblemente sea el más implacable que haya pisado la pantalla grande, y su traje no se hace más que reforzar esta impresión. El logo que adorna su pecho es monumental, robando la atención de inmediato y marcando un punto focal poderoso en el diseño. La elección de una tela espectacular no solo es estéticamente impactante, sino que también funcional al esconder placas a prueba de balas que refuerzan la protección del Caballero de la Noche. Las intrincadas costuras que recorren todo el traje añaden un nivel de detalle que deleita la vista, aportando una sensación de artesanía y resistencia. Tanto el cinturón como los guantes, revestidos con bronce, potencian la letalidad de los golpes de Batman, elevando su capacidad para enfrentar a sus enemigos con una fuerza devastadora. Cada rasgadura, rotura y punto de sutura en el traje sirven como un recordatorio visual de la larga y violenta trayectoria del héroe en su incansable lucha contra el crimen. Número 7. Batsuit versión 7.43. Este Batsuit representa la fusión perfecta entre los estilos vistos en Arkham Asylum y City, combinando lo mejor de ambos títulos con la tecnología necesaria para sobresalir en combate. Los detalles y separaciones entre su traje no solo añaden un estilo distintivo, sino que también brindan una flexibilidad excepcional que le permite a Batman destacar su destreza con una velocidad asombrosa. Cada costura estratégicamente colocada en el traje revela la profunda experiencia en combate que el Caballero Oscuro ha acumulado a lo largo de la saga. La atención al detalle en el diseño de este traje refleja la evolución constante de Batman como el máximo vigilante de Gotham, combinando lo mejor de su legado con la innovación necesaria para enfrentar a sus enemigos con eficacia. Número 6. Batman 2005. Un coste que supera los $300,000, este Batsuit es una obra maestra de ingeniería y diseño, equipado con múltiples capas de protección. Destaca una malla especial que regula la temperatura corporal del héroe, proporcionando comodidad y funcionalidad en cada situación. La segunda capa de defensa se presenta en forma de una armadura estratégicamente ubicada en el pecho, pantorrillas, muslos, brazos y espalda, brindando una combinación perfecta de flexibilidad y protección. Cada elemento de esta armadura ha sido diseñado para garantizar la seguridad y el rendimiento óptimo de Batman durante sus peligrosas misiones. El cinturón, una pieza icónica del traje, resulta impresionante en su ejecución con un diseño que combina funcionalidad y estética a la perfección. A pesar de sus virtudes, el único aspecto negativo recae en su ajuste al cuerpo de Bruce Wayne, generando un cuello ligeramente alargado que rompe con la armonía del conjunto. Sin embargo, este pequeño inconveniente no logra opacar la excelencia y el nivel de detalle que hacen de este Batsuit una obra maestra digna de ser admirada, colocándolo en el lugar destacado en este top. Número 5. Batman Flashpoint. Bajo la sombra poderosa de Thomas Wayne, este Batman no conoce límites en su lucha contra el crimen. Sus ojos brillan con un rojo amenazante mientras las armas a ambos lados de sus piernas revelan su determinación letal. Las sombreras puntiagudas añaden un aire intimidante en su figura, acentuando con un conjunto militar que lo dota de una apariencia sin igual, personificando al Batman más implacable. El color rojo dominante de su atuendo simboliza la ferocidad y el riesgo que este traje de batalla encierra, infundiendo temor con solo una mirada. La presencia imponente de este justiciero enmascarado se hace sentir en cada rincón de la ciudad, recordando que este Batman no tiene miedo de matar. Número 4. Arkham Asylum.
El traje que marcó el inicio de la icónica saga Arkham ha encontrado su renacimiento en Arkham Knight y ciertamente le sienta de maravilla. Este Batsuit nos presenta a un Batman increíblemente experimentado cuya mera presencia es suficiente para sembrar el pánico entre los criminales de Arkham. Con una paleta de colores obvia y elegante, este traje destaca por su cinturón amarillo oscuro, que resalta en contraste cada detalle desde las costuras hasta los botones que adornan la indumentaria. Añade una mística única a la figura del Caballero Oscuro. No cabe duda de que este traje es legendario y digno de ocupar este puesto. Número 3. Arkham Origins. Si el anterior traje era legendario por marcar el inicio de la saga, este es verdaderamente mítico. Al ser el primero que se utilizó, presenta un tono más oscuro que el original. Sin embargo, su esencia sigue intacta. Este Batsuit está diseñado con múltiples capas de protección, reflejando la inexperiencia inicial de su portador en el combate cuerpo a cuerpo. El cinturón dorado resalta entre las sombras, mientras que el conjunto táctico reforzado en las piernas otorga un aspecto imponente y funcional. Este traje encarna el pasado de Batman cuando la brutalidad supera la razón, marcando una época en la que la venganza eclipsaba la búsqueda de la justicia. Es un símbolo de los primeros días del Caballero Oscuro, cuando la oscuridad de su alma aún no estaba completamente forjada y su camino hacia la redención apenas comenzaba. Número 2. Batsuit versión 8.03. Para hacer frente a una nueva amenaza se requiere una estrategia innovadora y poderosa. Este traje ha sido meticulosamente diseñado con placas flexibles superpuestas en una capa de armadura de fluido MR, aprovechando lo último en tecnología de vanguardia para ofrecer una defensa incomparable en el campo de batalla. Confeccionado con 3 tejidos especializados, este traje cuenta con una capa exterior e interior compuestas por una malla de fibra de 3 tejidos impregnada en titanio para una resistencia excepcional. En el corazón de la indumentaria se encuentra el revolucionario sistema de armadura líquida basado en el fluido MR de Wayne Tech. Este fluido innovador se solidifica al recibir impactos, brindando una absorción de fuerza superior y permitiendo una respuesta contundente en los contraataques. Sin lugar a dudas, este traje representa la cúspide del diseño y la tecnología utilizados por Batman a lo largo de su legendaria saga. Número 1. Batman Beyond. Viajando al futuro, este traje representa la culminación definitiva en cuanto a diseño a lo largo de toda la saga de Batman. Con una estética impresionante, logra transformar al Caballero Oscuro en lo que aparecería ser un androide de otro mundo. Cada detalle futurista de este traje, desde las luces rojas estratégicamente ubicadas en diversas partes de la armadura hasta sus ojos penetrantes, contribuye a su aspecto imponente e intimidante. La combinación de tecnología avanzada y armamento letal le confiere una apariencia letal sin comprometer su agilidad y destreza en el combate. La capa flexible de este traje demuestra ser altamente funcional al no interferir durante las peleas, permitiendo movimientos rápidos y precisos. Además, el logo rojo en su pecho añade un toque de brutalidad y poder a su presencia. De no ser por la leve visión del rostro de Batman, fácilmente se podría creer que se trata de un autómata proveniente de un futuro distópico. Sin dudas, el mejor traje de Batman Arkham. Te recuerdo que esta es mi opinión y si no estás de acuerdo te invito a dejar tu top trajes en los comentarios. Si te gustó el video agradecería mucho que dejaste un like y una suscripción. Además, en la descripción podrás encontrar todas mis redes sociales. Muchas gracias por ver hasta el final y hasta la próxima.